Lo que escribimos en un blog no es descuidado, pero no es cuidado rigurosamente como lo que escribimos, por ejemplo, en una revista con consejo editorial. Lo llamaríamos ensayo si nunca hubiéramos escuchado hablar de la montaña. El blog tiene acento de tertulia, más que de conferencia. Tertulia no como hablada o parla, sino como charla que se ha vacunado contra el virus de la charlatanería. ¿Qué diferencia hay entre una charla hablada y la charla escrita? ¿Queremos beneficiar al lector? ¿Cambiarlo? ¿Queremos cambiarnos a nosotros mismos? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 153 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com titulado Un blog, que es lo que es esa página según tu criterio. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Yo creo que esta conversación, bueno, uno nunca sabe para dónde lo lleva, entonces Sí. no quiero Hacer cometer, predicciones. no quiero cometer esa falta, la primera falta en la primera jugada del partido. Eh, pero, pero creo que nos va a llevar a hablar de palancas tecnológicas para lograr fines que eran análogos antes de que existieran esas palancas. Y en el caso particular de un blog, yo recuerdo cuando leí un libro, lo tengo aquí a la mano y lo voy a mostrar. El último libro que publicó Alvin Toffler, que se llama Riqueza Revolucionaria, y Alvin Toffler hablaba de lo que pronosticaba él como el futuro de una economía basada en Internet. Ese libro debe tener unos 19 años de haber sido publicado, y a mí me parecía fascinante. Entonces cuando lo leí, inmediatamente hice dos cosas. Me abrí un blog eh, y, y me abrí un canal de YouTube. Todo esto hace 17 años. Ujú. Y en ese blog he publicado más de 300 artículos. Nunca sentí cuando los escribí, porque si uno dice, bueno, voy a Claro. publicar 300 Ujú. artículos este año, Ujú, es una ujú. enorme cantidad de trabajo, pero a lo Sí. largo de 17 años, 300 artículos, más bien me faltó rigor y disciplina para ser más frecuente. Eh, y, y el canal de YouTube, bueno, parecido, abrí un canal de YouTube y ahí lo que publicaba era eh, tonteras que yo mismo grababa ahí, nada, literalmente tonteras, hasta que empezamos a grabar esta tertulia tú y yo, hace casi 3 años, ya vamos a llegar al aniversario, y de repente publicar este diálogo en ese canal de YouTube empezó a darle realce y contenido y valor al canal, que hoy tiene, no sé, cerca de 400 suscriptores, que jamás me hubiera imaginado antes de que empezáramos a grabar que algún día yo iba a tener ni siquiera 100 suscriptores. Eso no es lo usual, ¿verdad? La gente que tiene suscriptores en YouTube son influencers que los usan como una palanca tecnológica para difundir información que de otra manera hubiera tenido que ser difundida por medios análogos. Así que, bueno, quiero escucharte a ver cómo este blog en una página web que has hospedado desde hace muchos años te ha permitido tener ahí un compendio tan inmensamente rico de artículos que has publicado, pues en parte como tertulia, pero también creo que ha habido un poco más de rigor científico en tu escrito que una simple tertulia. Entonces, darte la palabra y hacer ese par de señalamientos. Vamos a ver el origen de esta cosa. Fíjate que me puse a escribir un artículo sobre eh, ciencia, rigor científico, hipótesis y básicamente. Pero cuando empecé a escribirlo, dije, hombre, yo debería hacer una advertencia. Debería hacer la advertencia de que no soy científico. Tengo una gran admiración por la ciencia y por el método científico. Creo que sé y aplico
especialmente cuando se lo aplico a otros, algunos elementos del método científico, porque aplicárselos a uno, los métodos los componentes del método científico, es como tomarse una medicina amarga, ¿verdad? Es cuestionarte, es llamarte al rigor, es eh, obligarte a verificar mediante evidencias, etcétera. Entonces, por eso te digo que me resulta más fácil aplicárselo a otros que aplicármelo a mí. Pero, bueno, si iba a escribir de ciencia, dije yo, debería hacer una advertencia, ¿verdad? En el sentido de no se embarquen, yo no soy un científico en ejercicio y tal vez ni conozco todos los aspectos que hay que conocer, un hombre común tendría que conocer sobre método científico. Y bueno, y según iba escribiendo esa advertencia, me di cuenta de que había escrito más o menos lo que dice el blog, este que estamos comentando. Y se queda para otra oportunidad lo de hablar de hipótesis y rigor científico, ¿verdad? Me llamó a mí la atención cómo eh, la preocupación por el lector me llevó a escribir la advertencia y cómo la advertencia se convirtió en un blog y además se convirtió como en la antesala de lo que escribiré posteriormente. Creo que ahí hay una cosa eh, interesante y es que razonar en presencia de otros, que es lo que haces cuando escribes algo, razonas en presencia de otros y no solamente los tienes presentes como lectores o como escuchas, sino que los tienes presentes desde que te estás preparando, desde que estás escribiendo. Yo cuando escribo, tengo una gradería escasa y tal, más bien sería como unos referentes, ¿verdad? Y entonces estoy escribiendo y digo, opa, opa, ¿qué podrá decir fulano de esta cosa que estoy afirmando? Voy a revisarla, ¿no? ¿Verdad? Y la reviso y a veces la dejo y a veces la corrijo. Eh, Me parece que eso es maravilloso, porque de esa manera el escribir te da más o menos algunas de las dimensiones que tiene la tertulia, ¿verdad? Cuando estás en una tertulia, estás viendo a los otros y tal, y escuchas a los otros y recibes intercambios y tal. Es muy llamativo lo que puedes crear en una tertulia, ¿verdad? Acabo de escuchar un lindo explicación de dinámicas grupales, eh, donde dice que lo que ocurre en un grupo es que cada uno de nosotros llega con un ingrediente para hacer una sopa, ¿verdad? Uno lleva plátano, otro lleva camote, otro lleva yuca, otro lleva carne y tal, y la vamos poniendo en la sopa y que al final uno no puede decir que la sopa es plátano ni que la sopa es camote. La sopa es sopa, pero se hizo con la contribución de... No había visto jamás un ejemplo más eh, eh, completo de lo que es un intercambio grupal para construir, ¿verdad? Ujú. Muy interesante. Me devuelvo un momento a lo del método científico. Yo creo que no deberías de desdeñarlo como uno de los pilares centrales de la columna vertebral de eh, de tu ética como escritor, porque me parece que aunque a menudo das ejemplos adaptados de la realidad o incluso inventados, creo que siempre has tenido el rigor científico a la hora de escribir y siento que ese rigor científico
se refleja en el trabajo de consultoría que has hecho a lo largo de estas décadas, donde el eslogan que te ha caracterizado y que has promovido es el de consultoría sobria y realista. Y conforme avanzan los años de mi vida, más rescato la sapiencia de la escogencia de esos dos valores, ¿verdad? Y creo que los dos tienen mucho que ver con el método científico. El método Ujú. científico no es populista, no tiene espacio para el Claro. populismo. El Ujú, método científico no tiene espacio para, eh, como llaman, cocinar los números. Los números ujú, son lo que son y dicen lo que ujú, dicen. Y los datos y la evidencia es lo que nos permite hacer afirmaciones. Y entonces creo que eso refleja muy bien ujú. esa manera tuya de tertuliar por escrito, que además es una manera tuya de pensar, ya lo hemos dicho acá en algún episodio reciente. Y bueno, y solo para reiterar el hecho de que de profesión, la primera carrera que cursaste en la universidad, que es la que probablemente más ha condicionado tu manera de pensar y tus sistemas de pensamiento intelectual, es la ciencia económica, que se rige por una serie de reglas. Ujú, En mi caso, pues, estudié ciencia jurídica, aunque no se le llama así, se le dice derecho, se le dice leyes, se le dice abogacía, ujú, pero ujú, es una ciencia jurídica. Un profesor en la universidad decía que el derecho es ciencia y como tal requiere pruebas. No podemos hacer unas afirmaciones ahí antojadizas al aire ujú, sin tener evidencias o por lo menos indicios de que lo que estamos diciendo es o al menos tiende hacia la verdad. Igual hay ciencia económica, perdón, ciencia política, ciencias sociales, ciencias de la comunicación, y entonces ¿verdad? hay un rigor a la hora Ujú, de ujú, discurrir que, que es característico de un profesional. Entonces, pues sí, rescato y anoto el afán de lo enriquecedora que es la tertulia y el intercambio de comunicación y los lights que pueden ser algunos blogs, incluso sabemos que hay miles de blogs en el mundo que se dedican a divulgar desinformación, sí, eh, otros que se dedican exclusivamente al entretenimiento, y hay incluso algunos blogs que son científicos, ¿verdad? ujú, Económicos, unos análisis muy serios que puedes encontrar en diferentes revistas donde hay un consejo editorial, como dices, pero también los mismos investigadores y periodistas y escritores tienen un blog en la misma plataforma donde se pueden explayar sin ujú, necesidad ujú. Claro, de ese esfuerzo claro. editorial. Ujú, Eso ujú, lo rescato nada más. ujú. ¿Verdad? Eso que estás diciendo conecta con la idea del ensayo. Eh, el ensayo, yo creo que el ensayo es pensamiento serio, pensamiento riguroso, pero en mangas de camisa. El ensayo científico me lo imagino eh, con saco y corbata, o si quieres, me lo imagino con gabacha, pero hay un momento en que la gente se quita la gabacha y se queda en un t-shirt y hace ensayos. Eh, pero eso de decir, de decir que mi blog sea de ensayos me asusta, ¿verdad? Lo diría si no conociera a La Montaigne, ¿verdad? Con sus ensayos. eh, 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 mil, 1692 murió La Montaigne. O sea que sus ensayos son del siglo de 1650, 1660, siglo XVII, ¿verdad? Y es un estilo literario eh, de pleno derecho, muy útil, creo yo, ¿verdad? Yo creo que uno puede partir de un ensayo para terminar escribiendo una, una doctrina, ¿verdad? Eh, el ensayo vendría a ser el ensayo vendría a ser como lo que hay antes de la hipótesis, ¿verdad? Que antes de la hipótesis posiblemente lo que haya sean unos barruntos
a mí me parece, yo creo, me late, ¿verdad? Y luego eso da lugar a la hipótesis. Bueno, cuando a mí me parece, me late, tengo esta idea, es lo previo a un escrito serio. Me parece que, serio no, a un escrito científico. Me parece que el ensayo podría dar lugar, como decías tú, que personas de las ciencias sociales escriben algunas cosas eh, fuera del rigor del journal, fuera del rigor de la revista científica. Eh, y por qué las escriben en esos sitios y cuál es la ventaja de que las escriban en esos sitios? ¿Cuál es la ventaja del borrador? ¿Cuál es la ventaja de la tertulia? ¿Cuál es la ventaja del boceto? Es que a mí me parece que el pensamiento es dinámico y la conclusión rigurosa empieza siendo una imaginación, empieza siendo un boceto, empieza siendo un borrador, ¿verdad? Y entonces en eso aún los mismos científicos harían bien en empezar a, a- a andar un poco más en mangas de camisa y decir cosas que van barruntando, eh, eh, que van entreviendo, aunque no las puedan demostrar científicamente. Eso tal vez lo hacen a nivel privado y sería muy útil que lo hicieran a nivel como científicos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en algún momento de mi larga vida docente, una vez vi muy claro que eh, a mí me revitalizaba mucho eh, la docencia porque era algo así como pensar con público, ¿verdad? Tienes ahí unos estudiantes y explicas unas cosas, pero no las quieres explicar como las explica el científico consagrado. Quieres explicar eso, pero explicar también lo tuyo, ¿verdad? Y explicar incluso tus dudas, explicar los saltos en el vacío que eres capaz de dar en torno a un científico consagrado, ¿verdad? Y claro, eso tiene un riesgo, porque no es que estás leyendo algo que escribiste, es que estás pues ahí más o menos en el trapecio haciendo tus maromas enfrente de un público muy bonito. Es un público muy bonito porque quieren aprender, no tienen la experiencia que tú tienes. eh, eh, Hay una un determinado ceremonial, un determinado ambiente, ¿verdad? Donde hay respeto mutuo, eh, estás ahí congregado en torno a un tema, tampoco es que llegas a dispararte a hablar de todo. Muy bien, eso es. Acabo de conectar con una idea que me lleva como 20 años atrás, eh, y es respecto a cómo yo eh, logré explicarle a otros qué hacías tú. Y me parece que, bueno, tus artículos, yo no podría decir que tienen secuencia, ¿verdad? No es que si me perdí tu artículo Ujú, del lunes pasado, no voy a entender el del lunes sí, próximo, ujú, ¿verdad? Yo sí creo que todos los artículos que has publicado los últimos 29 años los he leído. eh, y, y entonces creo que se podrían eh, agrupar como en una especie de ecosistema de grandes conceptos, y entonces hay múltiples versiones que describen cada uno de ellos en ese amplísimo ecosistema. Y de hecho, has hecho el ejercicio un par de veces
hacer un compendio de Ujú, algunos ujú, artículos referidos a un tema y publicarlos como un libro. sí, Y ese libro que fue escrito como artículos se lee como libro. Y hay algunos ujú, libros que tengo de otros autores que seguramente siguieron la misma lógica de escritura y que los disfruto y los aprecio y que los considero inmensamente valiosos. La semana pasada escribiste un, un artículo muy sui generis que en realidad era un conjunto de viñetas, pero al leerlo tenía flujo, tenía orden, tenía lógica, te iba abriendo diferentes ventanas de saber y de desarrollo y de experiencia, y lo escribiste, seguramente fue más fácil escribirlo que si hubieras tratado de escribir un ensayo. ujú, ujú. Y bueno, y comunicaste un mensaje que además me había parecido poderoso desde que lo escuché en vivo, en una entrevista, en un webinar, y no sabía que lo tenías redactado, y menos me esperaba que lo publicaras como lo escribiste, que era así en viñetas cortas. Ujú. Todo esto para decir que me parece que cuando escribes, por alguna razón, si tal vez tenga que ver con el método científico o con tu sobriedad y realismo como consultor, eh, las cosas que escribes son como clásicos, ¿verdad? Yo me devuelvo hoy a leer un artículo que publicaste en 1996, tal vez todavía está vigente, seguro no es el mismo nombre del entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, pero el concepto sigue estando vigente. Y cuando te decía que yo logré finalmente explicarle a otros qué hacías, les he dicho que tú eres un filósofo de la administración, ¿verdad? Y entonces, como filósofo de la administración, me parece que dedicas toda tu vida a pensar en crear nuevos conceptos o buscar diferentes formas de explicar los ya existentes. Y eso es lo que hace un filósofo, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene el rigor de filósofo, pues todo lo que produce lo produce así como si fueran clásicos, ¿verdad? Que tienen siglos de antigüedad y entonces eso no, lo quería apuntar. Una vez estábamos en un taller de formación, varios docentes de la Escuela de Negocios en el INCAE. Y a la hora del break coincidimos, uno de los expositores había dicho, eh, me había dicho a mí, bueno, pero es que usted es medio filósofo. Y entonces, cuando yo en ese tiempo usaba el pelo largo, y cuando llegamos al baño, estaba mi jefe por ahí adelante que no me estaba viendo, y uno de los compañeros le dijo, vio como le dijeron a Álvaro, le dijeron filósofo, y mi jefe, sin volverse a ver, dice, ¿por qué? Por mechudo. Eh, en alguna oportunidad, eso de filósofo de la gestión era, era como una ofensa, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de personas que no, no se hacen cuestión de la gestión, simplemente son gestores y van haciendo, ¿verdad? Y nunca reflexionan sobre ella. Y hay un dicho terrible en el ramo de la gestión de empresas. Dicen, bueno, si alguien no puede hacer, enseña. Y si no puede enseñar, enseña por el método del caso. Yo hice las dos cosas, enseñé y enseñé por el método del caso mucho tiempo. Bueno, y otra cosa que estabas diciendo ahora antes cuando hablabas de las tertulias es que a diferencia de una tertulia entre personas de manera presencial, en que nuestro cerebro está captando una enorme cantidad de información, no solo lo que Ujú, escucha, sino las ujú. gesticulaciones, Sí. las entonaciones, las reacciones verbales y no verbales de los demás. Es un trabajo arduo e intenso participar de un intercambio social. De hecho, hay gente
esos escenarios les incomodan muchísimo, ¿verdad? Tienen como mucha sensibilidad a ese tipo de energía. Em, a diferencia Ah, de esa tertulia, leer un artículo o escribir un artículo es ujú, una actividad muy íntima. Estás por lo general en silencio, por lo general contigo mismo y por lo general con capacidad de volverse si te perdiste, de releerlo si te gustó mucho, de ponerlo por ahí y sacarle notas después si hay algo que quieres citar. Y es un ejercicio, diría que íntimo, mientras que hay otros tipos de intercambio que son más bueno, complejos. en Sí, tiempo en real tiempo real. y más vividos, ¿verdad? Sí, Sí, claro. Ujú, sí, sí, sí. sí. Y otra cosa iba a decir, ahora que estabas hablando de, de la manera de instruir o educar. Y es que la facilitación, que yo honestamente no sé de dónde salió, si es una técnica que está formalmente descrita en algún lugar, si uno la puede ir a estudiar o no, siento que la facilitación es una destreza que le permite a una persona asumir un papel relativamente neutral, imparcial y objetivo. Y digo relativamente porque también puede involucrarse, también puede ser juez y parte, eh, en, en movilizar a otras personas hacia un intercambio de información que puede ser valioso para todos, ¿verdad? De hecho, a mí me parece que creo que lo mencionaba la semana pasada cuando hablábamos de innovación y de que una política pública es por definición innovadora porque nunca se ha hecho antes y tal. Me parece que facilitar una conversación es un ejercicio innovador y el resultado no necesariamente es un resultado tangible que uno dice, ok, me llevo esto para la casa, Ujú, ujú, pero lo que se co-crea entre los participantes es un producto innovador. Siento que deberíamos de darle más crédito a eso, no con afán de documentarlo y de decir, ujú, aquí está esta pieza, esta genial pieza de innovación que ujú. acabamos de co-crear, sino para alzarle la conciencia a quienes participan en ese tipo de eventos Claro, de que claro, se está claro. forjando algo Ujú. que no hubiera existido de otra manera. Y Sin si hubiera duda. faltado Ujú, una sola de esas personas, el resultado ujú. no hubiera sido el mismo. Distinto, claro, claro. Eso de la facilitación a mí me parece que Ujú, deberíamos de rescatarlo. Yo no sé cuál será la versión escrita de la facilitación. Yo sé que hay libros muy didácticos que son escritos de manera tal que hacen pausas para hacerlo a uno reflexionar, tienen sí. preguntas Ujú, intencionales para que uno piense, dejan tarea, ¿verdad? Y allá cada quien si la hace o no, pero eso me parece que es un esfuerzo por facilitar el proceso de claro, aprendizaje de claro. quien lee un Ujú, libro. ujú, ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. No hagamos promesas, pero ese tema es bien importante, ¿verdad? Clarificarlo, no exhaustivamente. Yo hoy en día, vieras que me tranquiliza mucho cuando quiero escribir de algo, pensar en que no tengo que escribir eh, la última línea del asunto. Lo que quiero escribir son las dos o tres cosillas que a mí me hacen tilín, ¿verdad? Sobre un asunto. Por ejemplo, en este tema del blog y tal y cual, a mí me hace tilín una cosa que es muy interesante. Uno escribe blogs con intención de cambiar al lector. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Me pregunto antes de eso, eh, ¿escribe uno para beneficiar al lector? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya está muy lejos la época en que uno escribía. Cuando yo estaba en el colegio, nos ponían a hacer una redacción todos los lunes y yo lo que quería era que mis compañeros se quedaran con la boca abierta. Pero ya a estas alturas, no, a estas alturas yo querría beneficiar al lector. Y entonces querría cambiarlo. Querría cambiarlo.
la respuesta está por ahí en la teoría de la comunicación. Dicen algunos autores que en la buena comunicación, tanto el emisor como el receptor terminan cambiados, ¿verdad? Es que en la buena comunicación, pero no quiere decir que estés comunicando eh, la, la, ecuación de la relatividad. No, no, no. Cualquier comunicación que sea buena, cuando estás diciendo palabras cariñosas a otro, estás en un proceso donde tú terminas cambiado y el otro termina cambiado, ¿verdad? Cuando argumentas para pedir algo, tú terminas cambiado y el otro termina cambiado. Eh, qué hay de malo en intentar cambiar al otro, verdad? Creo que lo malo de intentar cambiar al otro son dos cosas. Uno, intentar cambiarlo por vías manipulativas, que no se dé cuenta de que lo estás engatusando. Y otro, que tal vez es lo mismo, violarle la libertad. Pero cuando tú le pides algo a alguien, no se lo pides con, con una pistola en el pecho, se lo estás pidiendo y le estás dando argumentos y cuando el que estaba en el no se pasa al sí, o ella, eh, lo has cambiado o la has cambiado, ¿verdad? Entonces, sin manipulación y en respeto por la libertad, cualquier comunicación intenta cambiar al otro. Pero es inevitable que cambiemos nosotros, ¿verdad? Es inevitable. Yo contaba por ahí que una vez alguien me preguntó, sí, en una sesión que estuve hace poco con unos estudiantes de maestría en administración universitaria, me preguntaban, ¿y eso que usted escribe eh, lo cambia usted? Eh, y yo decía, hombre, sí, vieran que hay cosas que yo las escribo y yo digo, yo no soy un buen ejemplo de cumplir con esto que estoy escribiendo, pero en el momento en que las escribo, por pura vergüenza deportiva, me pongo las pilas para merecer un poco más lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea que todo eso ocurre con la edad avanzada, Álvaro. Uno se convierte en predicador de sí mismo. Sí, me imagino que eso debe pasar. Vieras que yo estaba leyendo ahora en la mañana el capítulo de este libro que hemos recomendado en el pasado, que tú Ah, ya sí, leíste. sí, sí. Estaba leyendo el capítulo sobre, bueno, por falta de una traducción más acertada, aprendabilidad, ¿verdad? La habilidad de aprender. Ujú, Y entonces habla sobre lo que la neurociencia nos ha permitido entender que sucede cada vez que manifestamos un sentimiento. sí. Cuando manifestamos un sentimiento, la mielina que cubre nuestro sistema nervioso se activa y se robustece y se desarrolla y crecen las conexiones neuronales. Entonces, por supuesto que uno cambia cuando comunica lo que sea, ¿verdad? El acto de escribir es un acto de transformación personal. Claro. Esa Ujú, prédica a uno mismo que estás diciendo es cierta, creo que en cualquier época, no solo en la época de edad madura. Entonces eso, bueno, importante, ¿verdad? El decir que hay una transformación. Y cuando esa transformación es con otra persona, como en este diálogo, pues lo que hay es una contratransferencia. Y si además estuviéramos en presencia uno del otro, nuestras hormonas hasta se intercambiarían en el aire, ¿verdad? ujú, Eso es espectacular de nuestro sistema. sí. Y lo otro es que desde que nació mi hija Aiko, que ya va a cumplir 10 años, eh, todos los cumpleaños de las niñas y recientemente también de mi esposa, les escribo una carta Ujú, y nunca la escribo con afán de publicarla, pero siempre la escribo sabiendo que la voy a publicar porque me nutre mucho compartir esos sentimientos.
Y entonces no es una carta para el público, ni es una carta abierta, es una carta íntima, pero con unos sentimientos que siento que, eh, bueno, me parece que podrían servirle a alguien más Sí. para Ujú, identificarse con la ujú. naturaleza humana. Correcto. Entonces, Ujú, lo hago y me ujú, encanta. ujú. Y siempre que lo hago, que es, bueno, tres cartas al año. Creo que también ahí últimamente he escrito una carta adicional el día de San Valentín y tal vez otra el día de aniversario de bodas. Esas cuantas cartas que escribo alrededor del año me dejan una retroalimentación que me dura como motivación los meses necesarios para escribir la próxima, ¿verdad? Quiero decir que la gente reacciona de una manera muy singular a ese tipo de manifestaciones. No es un gran ensayo filosófico, ni es una fuerte crítica hacia algún quehacer público. Es simplemente una manifestación de la naturaleza humana y la gente se identifica, mucha gente se identifica y se manifiesta y, y, y entra en diálogo, comenta, ¿verdad? Eso me parece que es bellísimo de la naturaleza humana y pues una excelente oportunidad que nos ha dado la tecnología. Me acabo de dar cuenta de que la conversación no nos llevó por donde creí que nos iba a llevar, pero esto, esto me trae de vuelta a lo que pensé que podía comentarse, y es que nos da la oportunidad de conectar a ese nivel tan íntimo con cientos o miles de personas en un solo, de un solo teclazo, ¿verdad? Has dicho una cosa bien, bien interesante, y es que las manifestaciones de la naturaleza humana, creo yo que están filtradas, ¿verdad? Están filtradas, eh, manifestamos poco los sentimientos, tenemos como un acuerdo cultural en que hay que tener una cierta reserva sobre, sobre sentimientos, creencias profundas, expectativas, sueños, ¿verdad? Y eh, lo que estás diciendo es que podría ser útil para otros seres humanos esa manifestación, porque imagínate que estuviéramos manifestando un sentimiento que alguna persona eh, lo siente pero lo reprime y cuando ve que otro lo manifiesta, ¿verdad? De una cierta manera se siente menos obligado a reprimir su propio sentimiento. En ese sentido, tal vez la poesía donde se expresan tantos sentimientos como que nos tira muros abajo, ¿verdad? Porque después de leer una poesía en la que hay tanto sentimiento, tanta belleza, tanta capacidad para describir la realidad, pues uno se siente invitado a ir más allá de decir, como decía Julio Rodríguez, que en Costa Rica nos conformamos en materia estética con decir bonito y feo. Esto es bonito, esto es feo y se acabó. Muy bien. Bueno, yo siento que de mi parte, déjame ver si todo lo he dicho. Yo creo que lo dije todo. Creo que a donde me veía llegando en esta conversación es a que uno puede escoger herramientas que nos ayuden a alcanzar objetivos estratégicos específicos y que ese sea el uso que le demos a las herramientas, ¿verdad? No necesitamos desarrollar adicción ni ser usuarios frecuentes de una herramienta para que nos permita crear valor y transformarnos. Esto como aprendizaje y recomendación de este libro que hemos hablado al respecto las últimas semanas, que se llama
minimalismo digital de Cal Newport, Ajá, ¿verdad? Que ajá. una vez que uno se desintoxica y se limpia y descongestiona su quehacer diario de las tecnologías digitales, puede elegir con mayor libertad cuáles quiere utilizar, para qué fines y de qué manera. Y siento que la posibilidad de tener una página web con miles de artículos para compartir es una manera de crear enorme valor social. Y también me parece que la posibilidad de que tú y yo conversemos, creo que como hemos conversado siempre, la verdad, aunque creo que tenemos que tener una, una pizca de cautela en lo que decimos porque estamos siendo grabados y sabemos que esto va a ser publicado, esto perfectamente podría ser una tertulia privada y cambiaría en poco nuestra interacción y nuestra contratransferencia. Mm, Pero el hecho de que lo publicamos le ofrece un valor a la comunidad y también hay gente que lo agradece y se manifiesta, ¿verdad? Hay otro valor que creo que hay que poner en práctica cuando se está escribiendo o hablando para el público, y es eh, el anhelo de ser comprendido, ¿verdad? Me parece que ese anhelo de ser comprendido implica, es una cierta dimensión del amor, del amor a personas a las que no tenemos presentes, a las que no estamos viendo, pero es una dimensión del amor, querer ser comprendido. Lo otro, la indiferencia sería, eh, yo aquí digo lo que sea y a mí qué me importa si me comprenden o no, ¿verdad? No, no, creo que cuando se produce para el público, si el público son 10 o más, ¿verdad? Es ese anhelo de ser comprendido, ¿verdad? Que es me parece que un homenaje a los que nos escuchan y una exigencia disciplinar a nosotros mismos. Claro, muy bien. ¿Ok? Bueno, nos hablamos la próxima semana. Sí, señor. Buenísimo. Ujú. Que Bueno, estés muy bien. muy bien. Tú también. Gracias, hasta luego.